Ahí pues obviamente nuestro logo de 5 sentidos. Y el taller lo llamamos, déjame cerrar aquí la pestañita, rompiendo barreras con sentido en el ambiente escolar. Y obviamente le quisimos poner ese tema por lo mismo que ha mencionado Sandra hasta el momento, pues muchas veces el niño llega a la escuela y viene de un hogar que tampoco tiene mucha comprensión de lo que es el trastorno de procesamiento sensorial y se encuentra con múltiples barreras. Así que si nosotros tenemos ese conocimiento inicial y podemos identificar y ayudar al niño, pues es una forma en que, ¿verdad?, podemos facilitar. Así que los objetivos de hoy básicamente es definir alguna terminología que está relacionada con el trastorno de procesamiento sensorial, examinar nuestro rol como facilitadores de los niños con el trastorno y analizar cuán viable es que nosotros podamos hacer uno que otro cambio en el escenario escolar para, ¿verdad?, facilitarles a ellos su desarrollo. Así que vamos a empezar definiendo lo que son las barreras en educación y si se fijan, las barreras son todas aquellas cosas que dificultan el acceso de un niño a la educación y a oportunidades en el aprendizaje. Y estas barreras van a promover exclusión, discriminación de ciertos grupos en particular, como podríamos generalizar, por ejemplo, los niños que son negros, los niños pobres, los niños discapacitados, los niños con el trastorno, entre otros muchos grupos, ¿verdad? Que a veces nosotros no lo hacemos de manera intencionada, pero ocurre, ¿verdad? Hay muchas circunstancias en que nosotros mismos ponemos, ¿verdad?, una gran barrera para que esos niños se puedan integrar y nosotros trabajar con lo que son sus fortalezas. Y aquí, pues en esta gráfica ilustra más o menos, ¿verdad?, esos tipos de barreras. Tenemos la realidad, que es lo que pasa ahora mismo, que solamente tienen accesos a aquellos que tienen, ¿verdad?, unos privilegios, que tienen capital para lograr los accesos, que tienen una salud óptima, etcétera. Igualdad, como dice ahí, pues igualdad es que tú vas a proveer ese acceso o esas oportunidades de manera que todos tengan lo mismo. Y si ven, todos tienen el mismo escalón. Sin embargo, las barreras continúan porque el niño que es bien pequeñito, aún teniendo la igualdad de condiciones, no puede ver lo que está pasando al otro lado de la verja. Equidad es cuando tú provees a los niños lo que ellos necesitan para tener el acceso. Aún así, cuando hablamos de equidad, todavía hay ciertas barreras. Y liberación o justicia es lo que nosotros queremos, que es quitar la barrera. No es tener que proveer el acceso, sino eliminar la barrera para que así todos los niños puedan tener el mismo acceso a la educación y a las oportunidades. Así que eso es lo que estamos buscando a través de esta serie de charlas educativas sobre el trastorno de procesamiento sensorial. Que no tengamos que hablar más de barreras, sino que hablemos de justicia en términos del acceso. Ay, perdonen que me brinque uno. Así que yo encontré esta cita que nos dice, ¿verdad?, las diferentes barreras que podemos encontrar y esas en la escuela en particularmente, muchas veces son barreras que tienen que ver con las instalaciones físicas, la organización escolar, pero también hay otras barreras que tienen que ver con las relaciones que se crean entre los estudiantes y los adultos, barreras que se crean en los enfoques que trae el profesor sobre lo que debe ser la enseñanza y el aprendizaje, y eso lo vamos a estar discutiendo más adelante, y otras barreras fuera del entorno escolar, como nos dijo Sandra ahorita, que ocurren en la misma familia, en la comunidad, las políticas públicas que se crean en el gobierno, y todo eso, aunque uno no lo visualice, está incidiendo sobre ese desarrollo del niño, y no solamente en el acceso a una educación, sino también la parte socioemocional, que es tan importante, ¿verdad? Porque de una manera u otra le estamos diciendo todo el tiempo, no puedes aquí, no puedes allá, no, no, no. En esta tirilla cómica, pues vemos ese ejemplo, ¿verdad? Porque vemos que el profesor le dice, para que haya una selección justa, todos van a tomar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Sabemos que de todos esos animales ahí, el único que puede subir al árbol es el mono. Así que no es tan justa la selección, ¿verdad? Y eso es muchas veces lo que pasa con el niño TPS o con el proceso educativo con cualquier niño que tenga algún tipo de discapacidad. Nosotros tendemos a dar la clase para un niño cuando tenemos 20 niños, cada uno con sus particularidades, cada uno con sus fortalezas,
Y el problema es que el sistema de educación, tanto el público como el privado, está basado en un concepto del déficit, ¿verdad? No de la fortaleza que puede tener el niño, sino de la deficiencia que el niño puede tener. Y eso es otra gran barrera, ¿verdad? Esa falta de diferenciación en la educación provoca que cada niño que se diste de la norma sea un niño problemático. Y si vemos las estadísticas del Departamento de Educación Pública, que no tengo los números para compartirlas, pero sé que es un problema grande, hay una población inscrita en el programa de educación especial que es absurda. Y el mismo departamento reconoce que la gran mayoría de esos niños inscritos en el programa de educación especial lo que tienen son problemas conductuales, no son problemas relacionados a su capacidad cognitiva de adquirir información. Y básicamente es porque no diferenciamos. Al no diferenciar, cada uno de nosotros aprende de diversas maneras y eso tiene que ver con la memoria sensorial, que la vamos a estar discutiendo. Pues al no diferenciar, ese estudiante que se le trata como, ¿verdad? Damos esa clase para uno, los demás van a empezar a exhibir conductas que a lo mejor no son apropiadas y los vamos entonces a segregar. Bueno, ya hemos discutido un poquito lo que son las barreras, ahora vamos a discutir lo que es la integración sensorial. Y este término de integración sensorial surge de los trabajos de una terapeuta ocupacional e investigadora, la doctora Jane Ayres, en 1963. Y ella ¿verdad? Esa teoría lo que dice es que nosotros procesamos la información que viene del ambiente y respondemos de manera apropiada si podemos integrar toda esa información, ¿verdad? Y es lo que usualmente nos ocurre a todos nosotros. Nosotros vamos caminando y estamos todo el tiempo bombardeados por un sinnúmero de información que estamos percibiendo a través de los distintos sentidos. Esta información atraviesa, ¿verdad?, unos procesos, va como un estímulo al cerebro, se interpreta, se organiza y entonces uno responde. Y usualmente uno responde de manera apropiada. Pero en el caso del TPS vamos a ver que hay un desfase en ¿verdad?, en esa manera en que podemos interpretar y responder. Así que el concepto surgió no como déficit, como estamos hablando, no como un trastorno, sino viéndolo desde la perspectiva de cómo se procesa esa información sensorial de manera apropiada. Así que ahí yo también les quiero hablar un poquito de lo que es la teoría de procesamiento de información, que nos habla de 3 tipos de memoria y nos habla que la primera memoria es la memoria sensorial. O sea que todos esos sentidos que ustedes ven ahí son ese primer filtro, ¿verdad? Lo que yo escucho, oigo, huelo, toco, la información interna que me dan los otros sentidos, como es el sentido vestibular, el propioceptivo e interoceptivo, que voy a discutir más adelante, porque siempre pensamos que hay 5 sentidos. De hecho, nuestra organización se llama 5 sentidos, porque son los que enseñamos en la escuela y los que estamos acostumbrados a que están más visibles, pero los otros 3 sentidos son sentidos súper importantes y de hecho el vestibular y el propioceptivo junto con el tacto son los sentidos base. Así que eso lo voy a estar discutiendo más adelante. Pero la información sensorial, una vez pasa a la memoria a corto plazo, pues entonces es lo que ya yo he filtrado y de ahí lo que yo puedo retener va a pasar a la información, a la memoria a largo plazo, que es donde se consolida realmente el aprendizaje. Así que si yo tengo problemas entrando en esa memoria sensorial, es muy difícil que el aprendizaje se pueda consolidar en la memoria a largo plazo. Así que para que vayan viendo los diferentes problemas que puede tener un niño cuando yo presento una información y quizás la presento sin tomar en consideración, ¿verdad?, cuál es la manera que va a ser más factible para que él la pueda adquirir y eventualmente retener. Así que básicamente yo diría que el filtro, esa información, esa memoria sensorial es la integración sensorial, para que lo vea un poquito más claro. Pero ¿qué es el trastorno de procesamiento sensorial? Pues entonces el trastorno es
esa información que yo recibo de los sentidos, que bien dijimos, que se interpreta, se organiza y se responde de manera apropiada en el trastorno, pues hay problemas en la interpretación, la organización, por lo tanto, la respuesta, que puede ser una respuesta conductual o una respuesta motora, usualmente es inapropiada, ¿verdad? No corresponde a lo que está pasando. Por ejemplo, si yo escucho que se cae un libro al piso, que puede hacer un ruido un poco molestoso, pero ni tanto como para yo empezar a gritar o salir corriendo, pues un niño con trastorno, el procesamiento de esa información es distinto, ¿verdad? Y su respuesta puede ser que se levanta de la silla y sale corriendo, o empieza a gritar, o le pega al compañero. Así que no hay una concordancia entre el estímulo que se recibe y la respuesta que se produce al mismo. Eso es lo que es el trastorno de procesamiento sensorial. Esto lo traje porque uno de los problemas que tenemos básicamente con identificar el trastorno es que nosotros básicamente no vemos lo que está pasando en el cerebro de ese niño. Y entonces muchas veces juzgamos que son problemas conductuales. De hecho, es la queja mayor a los padres, ¿verdad? El niño no se está quieto en todo el día, no nos deja trabajar, el niño sale corriendo por la puerta, se escapa. Muchas cosas que tienen que ver a veces con conducta. Dice, ay, ese nene lo que es un malcriado, en la casa lo dejan hacer lo que quiera, pero es que usted observa nada más que la respuesta, pero no sabe lo que está pasando en el procesamiento de esa información. Así que para hacerlo un poquito más simple, les quiero definir lo que es el receptor sensorial, y el receptor sensorial es simplemente esa estructura o esa terminación de un nervio sensorial que recibe la información, genera los impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro para que se interprete y entonces eventualmente ocurra la respuesta. Y nosotros tenemos receptores sensoriales que son los 8 sentidos de los que les estaba hablando: la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, el sentido vestibular, que lo tenemos en el oído interno y es el que nos provee información de dónde está nuestro cuerpo con relación al espacio, el propioceptivo, que está localizado en los músculos, las coyunturas, los tendones, y también nos deja saber cuál es el posicionamiento del cuerpo, y el interoceptivo, que son receptores que también se encuentran en esos sitios, en las coyunturas, tendones, etcétera, pero también están en los órganos internos y son los que nos dan esa información, por ejemplo, de que si tengo que ir o no al baño, como nos dijo la compañera Sandra, de enuresis, ¿verdad? Que es una condición en que el niño no puede controlar esos esfínteres y por lo tanto descarga la orina sin darse cuenta, porque ese mensaje no lo puede interpretar de manera exitosa, por lo tanto no puede controlar la descarga de orina, y eso pasa, a veces no sienten que están satisfechos aun cuando han comido, o al revés, ¿verdad? Cuando tienen mucha hambre o las palpitaciones cardíacas. Ese sería ese sentido interoceptivo, que pudiéramos decir que es el último, ¿verdad? Que aparece en la literatura como uno más que puede significar un gran problema para los niños que tienen el trastorno de procesamiento sensorial. Y te interrumpo un segundito, Margarita. Ajá. O sea, que podemos decir en arroz y habichuela que el propioceptivo viene siendo cuando tenemos emociones, alegrías, como actuamos, o sea, nuestra parte externa, ¿verdad? Estas emociones que siempre sentimos. Entonces, el interoceptivo, que es el que yo también aprendí recientemente, porque mi niña padece de incontinencia ahora, que es el que aprendo, que obviamente Papá Dios es tan perfecto que nos creó un cuerpo externo que nosotros no nos damos cuenta, pero el corazón se está moviendo, los intestinos, todo está moviéndose hacia adentro. ¿Qué pasa? Que en el caso de la incontinencia, el niño, pues la vejiguita, ¿verdad? Está palpitando de una manera y expidiendo agua tan rápido que el niño no la puede manejar, y por eso, pues, si no va por lo menos cada media hora, 45 minutos al baño, pues se va a mojar su ropita. Otra cosa que puede suceder con el interoceptivo es, por ejemplo, y le hablo del caso de mi hija, que ella puede, si yo no estoy pendiente a su dieta, ella está comiendo el día entero porque ya no tiene el sentido que nosotros tenemos de la satisfacción. Que decir, ay, Dios mío, estoy llena, eso
en su mundo, en su mente no está, ¿sabes? No lo siente. Ella, si la dejo, va a la cocina 3000 veces al día, porque no siente la llenura. Por eso es que tengo que controlar sus meriendas, la cantidad de dulces que come o eliminarlos, y trabajar con eso, porque si no se me pone pues gordita, ¿verdad? Porque en esa cosa tenemos que estar pendientes. O sea, que el interoceptivo es más bien la parte interior del cuerpo, que sí se afecta porque es un sentido igual. Exacto, y en el caso de la enuresis hay una que es primaria y una secundaria, ¿verdad? La primaria es la que tienen los niños pequeñitos que usan pañales porque no pueden controlar todavía los esfínteres, ¿verdad? Pero la secundaria es cuando el niño ya tiene una mayor edad, ya tiene 6 o más años y todavía no los puede controlar. Pues una explicación es esa, ¿verdad? Si yo no siento ese mensaje de que la vejiga está llena, pues obviamente no sé que tengo que ir al baño, así que ese sería uno de esos problemas. Que fíjense que no solamente estamos hablando de el sentido interoceptivo, estamos hablando de otras condiciones que pudieran estar relacionadas con el trastorno y hasta ahora se ha hecho muy poca investigación de su relación, como pudiera ser el caso de la obesidad infantil en un niño que no siente que está satisfecho, ¿verdad? Que es lo que dijo Sandra también. Así que hay muchas otras vertientes, pero eso nosotros no lo vemos. Así que por lo general, la persona promedio tiende a juzgar solo lo que ve, ¿verdad? La conducta, la parte conductual sin buscar, porque yo le digo a mis estudiantes a veces, mira, ningún niño de 4 años se levanta por la mañana y dice, hoy cuando llegue al salón le voy a hacer la vida de cuadritos a la maestra. Esa intencionalidad no existe en un niño de 4 años. Algo le pasa. Así que a veces nosotros tenemos que actuar como detectives para buscar por qué esta conducta, por qué esta reacción. Y entonces empezar a atar cabos y obviamente a educarnos porque tenemos que buscar esa información. Siempre hay una respuesta que puede justificar ese tipo de conducta que uno podría decir que es, ¿verdad?, atípica, que no corresponde con la situación que está pasando. Así que es algo que yo los invito a que sigan leyendo y buscando, porque a veces cometemos muchas injusticias y de nuevo, no es que seamos intencionales en cometer la injusticia, es que la falta de conocimiento nos hace pasar unos juicios que están bien erróneos y entonces estamos atentando no solamente con las oportunidades que puede tener ese niño en términos educativos y de desarrollo en general, pero también lacerando constantemente su autoestima, ¿verdad? Que en caso de los niños pequeños, y esa es mi especialidad, yo le llamo el sentido de competencia. Si nosotros logramos fortalecer que un niño se sienta competente, o sea, que se sienta que él puede, que el cielo es el límite, todo lo demás se hace fácil. Y a veces nosotros ya a los 4 años les estamos poniendo tantas barreras que los hacemos sentir súper incapaces, en vez de hacerlos ver que ellos tienen muchas fortalezas y trabajar con esas fortalezas basado en la información que podemos adquirir de la literatura. Sigo por aquí porque les quiero explicar las fases del proceso de integración sensorial. No quiero que se me confundan porque estoy yendo de integración sensorial al trastorno, estoy volviendo a la integración sensorial donde todo ocurre de manera coordinada, ¿verdad? Así que este proceso se suele dividir en 4 fases. El primero es el registro. El registro es cuando yo recibo esa información sensorial, ¿verdad? A través de todos esos órganos sensoriales. La modulación es lo que me permite a mí regular esa intensidad del estímulo. Por lo tanto, si yo oigo una bomba estallar, pues ¿verdad? Todo el mundo va de momento a alterarse, pero puedo regular. La tercera fase es la discriminación. O sea, es cuando yo empiezo a interpretar las características de ese estímulo que estoy recibiendo. Y por último, pues es la respuesta que se genera. Y usualmente, como yo les dije, es una respuesta que es apropiada en términos de conducta y en términos, ¿verdad?, físicos de movimiento, es apropiada al estímulo o estímulos que se recibieron. Obviamente, el niño que tiene TPS, pues tiene algún problema en más de una de las 4 fases y no hay integración sensorial, ¿verdad? Porque
va a tener problemas detectando el estímulo, discriminándolo, organizando la información, interpretándolo y por último, respondiendo al mismo. Así que usualmente la respuesta de nuestro niño con TPS va a ser bien distinta a la respuesta del niño que puede integrar sensorialmente sin ningún problema. Y eso es lo que tenemos que comprender y aceptar, ¿verdad? Todos los niños son distintos. De hecho, a veces yo digo, porque uno empieza a leer y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo me autodiagnostico, leo algo, ay, yo tengo eso. Y yo digo, yo creo que yo tengo issues sensoriales también, no al nivel que interfieran con mi funcionalidad diaria, ¿verdad? Pero sí tengo issues. Yo no uso prendas, las pulseras, todo eso que se mueva me crea ansiedad. A mí no me gusta que me toquen, me crea mucha ansiedad. No me gusta ir a sitios sobrecargados con multitudes porque también me pongo como hostil, ansiosa, a la defensiva. Y yo digo, pues mira, yo debo tener un trastorno de procesamiento sensorial, quizás en una modalidad leve, pero definitivamente si usted hace un análisis, todos nosotros tenemos algo. Lo que pasa es que es bien fácil uno señalar sin autoevaluarse y poder sentir empatía por una persona que tiene X problema, ¿verdad? Así que eso es lo que es un poco difícil. Pero vamos a hablar de otras barreras ahora y lo estaba mencionando un poquito Sandra, ¿verdad? Una barrera enorme es que los niños con el trastorno, los niños no, las familias, que son las que pagan los servicios, muchas veces se encuentran con la barrera de que el trastorno no entra dentro de las 13 condiciones de la ley IDEA, por lo tanto, es bien difícil conseguir la provisión de servicios. Lo mismo pasa con el acta de rehabilitación con la provisión 504 que aparece hasta en la planificación del departamento. Ahí uno pone asma, diabetes, un montón de otras condiciones. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos un diagnóstico médico que esté apoyado por ¿verdad? Por una certificación de un terapeuta ocupacional, especialmente certificado en trastorno de procesamiento o en integración sensorial, pues es bien difícil que le aprueben a usted como padre el pago por esos servicios. Fíjense que el TPS solamente se reconoce en estos dos instrumentos que son para niñez temprana, son para infantes de 0 a 3 años, pero el DSM-5, que es como la Biblia, solamente lo incluye como una manifestación dentro del trastorno del espectro autista, pero no lo reconocen como un trastorno individual. Y sin embargo, hay un montón de literatura, hay un montón de investigaciones que se han hecho sobre la etiología del trastorno de procesamiento sensorial que lo señalan como un trastorno individual al espectro de autista y también individual al déficit de atención con hiperactividad, porque sí sabemos que puede ser una condición comórbida al ADHD y al espectro autista, pero existe en niños que no tienen ninguna de las otras dos condiciones. Existe como un trastorno único y eso es lo que la gente tiene que entender. Y de hecho, ahí es que vamos a lo que mencionó Sandra sobre algunos médicos que no tienen la información. Miren, ese es el problema más grande, que hay un desfase entre lo que hace el clínico, el médico, y lo que está pasando con las investigaciones. Y hasta que eso no se una, nosotros no vamos a poder lograr más cosas, ¿verdad? Porque hasta que los médicos no reconozcan que sí, que las investigaciones que se están haciendo lo identifican como un trastorno único, con características únicas, va a ser bien difícil que la legislación federal lo integre. Y la única manera, como les dije, es entre las 13 condiciones, hay una que dice other. En esa que dice other conditions, usted tiene que justificar y dar una pelea grandísima porque la ley es bastante abarcadora y menciona cualquier discapacidad que afecte la funcionalidad del niño entra dentro de other, pero para aprobarlo usted necesita muchísima evidencia. Entonces esa es una gran barrera porque es muy difícil el diagnóstico cuando usted tiene a veces hasta 8 combinaciones de sistemas sensoriales afectadas.
¿verdad? Y cada niño tiene un perfil totalmente diferente. Usted no puede decir, tengo a Juanito, a Pedrito con el mismo perfil. No, usted va a tener todos los niños con un perfil totalmente diferente y eso lo hace bien complejo, ¿verdad? No solo para comprenderlos, pero como le dije, para el diagnóstico. Pues explicándole esto para que usted tenga más o menos, ¿verdad? Un poco de idea de por qué es tan difícil y por qué quizás muy poco personal del área médica está versado en lo que es el trastorno, pues ya usted tiene una idea más clarita. No, y ahí Pero, también, disculpa, Margarita, te hago también otro paréntesis para el grupo, para también hacerle, de comentar algo importante que preguntan mucho los papás cuando nos escriben, para que ustedes tengan idea, si necesitan recomendarle a un papá y le dice, quien diagnostica eso, y se lo digo porque cuando toda mi historia empieza, las maestras no sabían, ni ninguna maestra fue la que me dijo, vea a un neurólogo pediátrico. Hay solamente 120 en Puerto Rico y no sabemos de esos 120 cuántos se hayan ido de Puerto Rico porque sabemos qué pasa y hay muchos están ocupaditos, pero hay todavía gente que le estamos recomendando y que hay espacio. Quien único diagnostica el trastorno es un neurólogo pediátrico, que te quede bien claro. Quien puede evaluar definitivamente en caso de no lograr llegar a un neurólogo pediátrico es una terapista ocupacional. Sin embargo, debe estar certificada en trastorno sensorial. No puede ser cualquier terapista ocupacional. Es una terapista ocupacional certificada en trastorno sensorial, que también hay pocas, pero hay. Nosotros tenemos un mapa digital, by the way, en la página web de nosotros, donde papá o mamá, si viven en Guayama, en Mayagüez, en Arecibo, donde quiera, pueden ir al mapa, dar clic al pueblo donde viven y ahí le van a aparecer los terapistas médicos que hay en su pueblo o alrededor de su pueblo, que es www.cincosentidospr.org. Entonces, pero que esto quede bien claro porque esto es un buen comienzo. Ustedes mismas pueden hacer la recomendación a los papás que vayan y diagnostiquen su niño a un neurólogo pediátrico o una terapista ocupacional certificada, que en una de las metas que tiene 5 Sentidos a corto plazo es precisamente lograr los fondos para poder seguir certificando terapistas ocupacionales en Puerto Rico que están interesadas en certificarse. Sin embargo, la certificación cuesta de $3,000 a $5,000. Así que yo dije, no se preocupen, yo voy a hacer lo posible, vamos a hacer actividades destinadas a eso para seguir certificando terapistas ocupacionales en Puerto Rico, por lo cual vamos a necesitar también apoyo, ¿verdad?, en las actividades para que ustedes estén. Ahora, mi comentario inicial y principal es ese. Un neurólogo pediátrico o una terapista ocupacional certificada en trastorno son las mejores opciones. También pudieran considerar el pediatra del desarrollo, pero hay como bien poquito. Yo sé que en el área metro hay como 2 nada más. No es el pediatra regular, es un pediatra del desarrollo. Pero y otra cosa también que les quiero añadir, le hablo obviamente por mi testimonio de vida, que no sabía que existe, bien poquitos también, pero hay. Cuando ustedes tengan en el salón de clase, eso lo vamos a hablar con los maestros, que estén en el salón de clase, un niño puede estar tranquilamente mirando la pizarra y no estar procesando lo que está viendo, no lo está entendiendo, no lo está comprendiendo. De ahí nace ahora también la técnica de lectoescritura para asegurarnos que el niño está entendiendo lo que está leyendo, etcétera, etcétera. O sea que hay situaciones de procesamiento sensorial visual. Hay médicos en Puerto Rico que tratan estos temas, para que lo sepan. Es procesamiento del desarrollo, o sea, sensorial visual. Niños que ustedes vean, vuelvo, que están mirando la pizarra, ustedes dicen, está atendiendo, pero el nene honestamente no está entendiendo nada. Y pues son niños inteligentes, pero si no trabajamos eso, pues perdemos unas grandes oportunidades, porque cuando están pequeños es que tenemos que coger estos temas inmediatamente. Y el otro, que lo viví, es el procesamiento de sensorial auditivo, que ella escuchaba, o sea, ella va a un audiólogo y claro, va a decir, pues ella escucha, claro que escuchaba, pero no procesaba lo que escuchaba. Así que tuve que ir a un especialista, que lo hay, de procesamiento sensorial auditivo. Ella fue la que pudo determinar con el equipo que tiene que mi hija pues escuchaba como cuando uno está debajo del mar,
que uno oye el ruido de lo que está pasando, pero no estás determinando ni puedes tomar acción ni decisiones de lo que está ocurriendo allá arriba. Así que eso pues también requirió una serie de trabajos que cuando, gracias a Dios, porque también hay muchas cosas que van acompañadas del cielo, no todo, ¿verdad? Es médicamente trabajable, pero se puede y con paciencia. Ese día llegó y cuando ese oído finalmente cliqueó, empezaron a darle ataques de pánico. ¿Por qué? Porque para ella era bien difícil escuchar generadores, trimmer, perritos ladrando, hasta que el neurólogo me dijo, lo llamé y me dijo, mira, tienes que ahora enseñarle lo que es ese ruido, a qué se debe y para qué sirve el generador, para qué sirve el trimmer, para qué así. Y empecé a educar a la niña hasta que poco a poco eso fue mermando. En estos días le comenté precisamente a Margarita que ya me he dado cuenta que ella tiene un tono de voz bien alto. Y entonces me dice, pues puede ser basado en eso que pasó en la niñez, vamos a volverla a examinar ahora, o sea que todavía en 11 años tengo que seguir evaluando otras cosas y obviamente la voy a llevar a esa personita especializada en procesamiento sensorial auditivo. O sea que comportamientos como ese, que los niños no sujeten bien el lápiz, que no sepan cortar, o sea, hay muchas cositas que nos pueden poner sobre aviso en esto. Es más, desde que nacen, si el bebé no nace y gatean sus 4 patitas, eso es una señal de alerta importante. Hay muchas cositas que vamos a conversar, pero por lo menos le hice este paréntesis a Margarita para que sepa, ustedes conozcan y puedan, cuando ese papá se le acerque, ustedes lo vean, le digan, mamá, yo usted lo llevaba a diagnosticar con un neurólogo pediátrico, mamá, o una terapista ocupacional, que tengan esa herramienta en sus manitas y aquí en 5 sentidos se las podemos proveer. Gracias. Bueno, voy ahora a hablarles de los diferentes tipos o modelos de clasificación para el trastorno. El que más se utiliza es el modelo de Miller, aunque yo también les traje, ¿verdad?, un poco de información sobre el modelo de Schaff. Aquí tienen el modelo de Miller, pues tiene 3 subclasificaciones y pueden coexistir, o sea, no porque usted esté diagnosticado a lo mejor en una de esas subclasificaciones, no quiere decir que las otras 2 no estén comprometidas también. Así que entre esas 3 está el trastorno de modulación sensorial, el sensorial de base motora y el trastorno de discriminación sensorial, y voy a discutir cada uno para que ustedes vayan ubicando los niños. Ay, yo creo que lo que está es aquí. Y de nuevo, repito, pueden coexistir. Por eso es que se hace tan complejo, ¿verdad?, determinar ese perfil sensorial de cada uno de los niños. Así que el trastorno de modulación sensorial, que es quizás el más común o del que más literatura podemos encontrar, es el que tiene que ver con, ¿se acuerdan las 4 fases de integración sensorial? Pues el que tiene que ver con la segunda fase, que es la fase de modulación, ¿verdad? Es la que tiene que ver con cómo regulamos las respuestas de la información sensorial recibida. Y dentro de ese trastorno de modulación sensorial también hay 3 subtipos. Está el sensory overresponsive. Este es el niño que ustedes lo tienen en el salón, que se tapa los oídos, baja el inodoro a alguien y él se tapa los oídos, que no es un ruido insoportable, no le gusta trabajar con pega ni con finger paints porque rápido se quiere lavar las manos. Es este niño que trata de minimizar todo lo que tiene que ver con sensaciones, porque eso le activa la respuesta de huir o pelear, que no es otra cosa que la respuesta de estrés. ¿Y qué pasa? Yo quiero entrar ahí un poquito en hablarles de la respuesta de estrés, porque yo oigo mucho, yo soy supervisora de práctica también, oigo mucho en las escuelas, no, porque los niños ahora aprenden diferente, ya traen un chip de la tecnología, etcétera, etcétera. Miren, para que haya cambios en la manera en que nosotros recibimos, organizamos, procesamos la información y respondemos, tienen que pasar miles de años. Todavía nuestro cerebro es un cerebro prehistórico en términos de su reacción ante las amenazas. Tan pronto nosotros percibimos una situación como amenazante, hay una respuesta fisiológica en todo nuestro cuerpo para defendernos, que es la respuesta de huir o pelear, ¿verdad? O le caigo encima y me defiendo, o salgo corriendo y me defiendo de la amenaza. Pues esto es lo que pasa con el niño que tiene este subtipo, ¿verdad?
se le activa esa respuesta porque él siente, miren, un niño que tenga problemas propioceptivos, por ejemplo, que yo les dije que se encuentra en los diferentes órganos de las coyunturas, los músculos, etcétera, y percibe, ¿verdad?, dónde están las posiciones de su cuerpo, etcétera, pues que usted lo lleve a un columpio o usted quiera que haga la vuelta de carnero. Pues lo que él va a recibir eso como, imagínense, como que usted lo está tratando de que él haga una cosa que puede provocarle hasta dolor, aunque no lo veamos. Yo he sabido de niños que las ropas, ellos perciben cierta textura de las ropas o las etiquetas de las camisas como si les estuvieran hincando alfileres en la piel. Así que esas respuestas de ese niño a diferentes estímulos va a ser por lo general una de evitar, de esconderse, de salir corriendo. Ese es el over-responsive. Y yo me imagino que ustedes tendrán historias que usted diga, anda, por eso es que este nene, cada vez que yo lo pongo a pintar con el finger paint, empieza a llorar, a gritar, no quiere, y uno piensa, ay, bendito, este está consentido, nunca se quiere embarrar, o uno rápido empieza a hacer el juicio sin buscar, ¿verdad?, una justificación basada en el conocimiento, en las investigaciones. El sensory under responsibility, ese es el niño que no puede detectar los estímulos sensoriales. Por lo tanto, a veces esos nenes se caen y se dan durísimo y ni lloran porque ni lo sintieron. O explota una bomba al lado de ellos y ellos ni se enteraron. Se les hace difícil las relaciones interpersonales, trabajar en un grupo porque se les hace difícil discriminar la información sensorial. Por lo general, parecen ser niños que son bien introvertidos, están solos, no comparten, no juegan, súper pasivos, pero es por eso, no pueden discriminar esa información, por lo tanto, su reacción es distinta, ¿verdad? Es casi inexistente. Y entonces está el sensory craving o lo que se llaman los seekers, es el que busca estimularse, ¿verdad? Busca esa estimulación todo el tiempo. Este es el que grita, el que mira al sol, se le queda fijamente mirando. Usted no mira el sol que se puede dañar los ojos y allá está él, el que se pega a las cosas, se pone la música bien duro, muerde las cosas, choca con todo. Es el que hace por ejemplo, usted va al patio y ese es el que usted mira y está trepado en la verja y se quiere tirar de la verja, o sea que está todo el tiempo buscando estimularse de forma intensa. Cuando mi nene era chiquito, porque yo también tengo mis historias como Sandra, era bien intenso, ¿verdad? Y rápido, obviamente yo no sabía nada del trastorno de procesamiento sensorial para aquel entonces, pero sí sabía del déficit de atención con hiperactividad y yo iba al pediatra. ¿Usted cree que el nene es hiperactivo? Y él no, que está muy chiquito para el diagnóstico. Pero mira, eran unas cosas, yo iba al hospital a cada rato, ya me llenaban los papeles esos del departamento de la familia porque eran chichones por aquí y por allá. Yo me acuerdo una vez yo estaba lactando a la hermana, ¿verdad? Mi otra hija, y él vino corriendo y me arrancó un mechón de pelo. Yo decía, Dios mío, yo lloraba, pero ¿por qué él hace esto? Y rápido uno pensaba, pues tiene hiperactividad con impulsividad. Pero miren, ese nene se medicó en 2º grado para que las maestras estuvieran tranquilas, ¿verdad? Y yo no quería que le pusieran una etiqueta y me lo rechazaran, así que yo lo mediqué sin decirle a nadie. En 9º grado, él me dijo, yo no me voy a medicar más. Ese es un niño gifted y todo era 100, 100, 100, 100. O sea que yo decía, tendrá déficit de atención porque él es todo 100. Me dijo, yo no me voy a medicar más. Después yo aprendí del trastorno y yo dije, Dios mío, si él lo que tenía, él nunca tuvo déficit de atención con hiperactividad, él lo que tenía era un trastorno, lo que tiene es un trastorno de procesamiento sensorial. Yo le estuve dando medicamento, dañándole ese hígado por todos esos años solamente para que en la escuela no me le pusieran un label y me lo, ¿verdad? Discriminaran. Y era un diagnóstico totalmente erróneo. Y aunque usted no lo crea, yo siempre me siento culpable, pero eso es
la falta de información. Nosotros tenemos que estar en constante búsqueda de información cuando se refiere a la salud y al desarrollo de los niños. No podemos conformarnos con lo que ya sabemos, porque siempre hay nuevas investigaciones. Así que eso a mí me pasó con el mío, y como les dije, un diagnóstico erróneo, un niño con un trastorno sensorial diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad y medicado por tantos años. Así que es para que ustedes vean, ¿verdad? Y de nuevo, esto se presenta con múltiples combinaciones entre uno y el otro. No es porque uno diga, él tiene el subtipo tal, porque puede tener un craving visual, pero puede ser over responsive auditivo. Así que miren la complejidad, ¿verdad? Así que este es el trastorno de modulación sensorial, que es el que por lo general más escuchamos, especialmente en escenarios escolares. Sin embargo, como les dije, son 3 subtipos. Está el trastorno sensorial con base motora, y en este las dificultades mayores tienen que ver con la coordinación, la ejecución de destrezas motrices, el balance, y tiene 2 subtipos. Uno es la dispraxia, que es, ¿verdad? Es un desorden de coordinación. Nada tiene que ver con la inteligencia del individuo, pero obviamente la planificación motriz se ve bien afectada. Así que estos nenes tienen mucha dificultad aprendiendo destrezas motrices nuevas, tienen dificultad al escribir, problemas de balance, al comer, abotonarse la ropa, cosas que uno pensaría, ay Dios mío, pero eso es una sencillez, pero eso requiere una planificación motriz. Por lo general, en términos de deporte, pues son torpes, ¿verdad? Porque tienen esos problemas de coordinación y de procesamiento de diferentes estímulos que están pasando cuando usted juega deporte. Y el otro subtipo son los desórdenes posturales, que tienen que ver, ¿verdad?, con la capacidad de los niños para operar sus músculos y mover su cuerpo de manera satisfactoria. En el caso de los niños con los desórdenes posturales, pues se les hace muy, muy difícil mantenerse quietos en un área en particular, en una tarea en particular, ¿verdad? Están en mucho movimiento, tienen problemas de tensión muscular, que tanto puede ser hipotonia como hipertonia, o sea, poco tono muscular como demasiado tono muscular. Muchas veces están drooling, ¿verdad? Se babean, se les hace difícil también masticar, problemas de enfoque visual, tienden a ser torpes. Así que imagínense un problema de modulación sensorial con uno de base motora también, todos mezclados en el mismo niño, se sigue complicando. Y el último subtipo es el de discriminación sensorial, y este pues más bien es que se les hace muy difícil discriminar la fuente de sensación, ¿verdad? Reconocer el estímulo. Así que estos niños tienen problemas con reconocer dónde está su cuerpo en términos, ¿verdad?, con relación al espacio, son torpes, problemas para detectar si tengo hambre, tienen problemas discriminando entre las letras y su sonido, entre muchas otras cosas. Olfativamente también discriminando los diferentes olores. Así que este tiene que ver más con la calidad, ¿verdad?, o la cualidad del estímulo sensorial que están recibiendo. El modelo de clasificación de Schaaf, como le dije, no es tan utilizado, es porque es un poco más complejo, porque depende también de la utilización de unas herramientas de evaluación que son de la teoría, ¿verdad?, de integración sensorial, y requieren que se use a la par con esas herramientas porque se sacan los patrones sensoriales. Así que si ven, es un poquito diferente, y el que más se usa ¿verdad?, de manera rutinaria es el modelo de Miller que ya les expliqué. Aquí les incluyo algunos factores de riesgo del trastorno de procesamiento sensorial, y no es que se limite a esto, pero en mi caso, ¿verdad?, que yo les dije que yo soy especialista más bien en niñez temprana, pues nosotros en las escuelas, por lo general, cuando aceptamos un niño en Head Start, Early Head Start o nivel preescolar, usualmente hacemos que el papá llene un historial de desarrollo, y ese historial de desarrollo contiene mucha información muy valiosa que a veces los maestros, los enfermeros, los consejeros no la miran, pero que nos podría dar, ¿verdad?, una idea de por qué tengo ciertas conductas en estos niños, y una es el bajo peso al nacer, que puede ser tanto prematuridad por periodo de gestación o por peso al nacer,
complicaciones prenatales, estrés materno, enfermedad materna, madre usuaria de medicamentos, complicaciones en el parto, parto asistido, cesárea, y eso, ¿verdad? Tiene que ver también porque durante el parto natural se activan un montón de los reflejos primitivos que son necesarios para subsistir, pero en la cesárea no, entonces quedan retenidos. Ese es otro taller. Así que en realidad no podemos precisar cuál es la etiología, lo que provoca, ¿verdad? El trastorno de procesamiento sensorial, pero sí sabemos que tiene que ver con una inmadurez del sistema neurológico. Así que por eso esas complicaciones o esos factores de riesgo le dan a usted una idea que pudiera a lo mejor usted explorar más allá, ¿verdad? Cuando ve que este niño exhibe unas conductas o físicamente, ¿verdad? Unos movimientos que no van acorde con la información que está recibiendo. Y uno puede ir a ese historial y decirle, ay, mira, bendito, si este nene, pues hubo unas complicaciones prenatales que puedan de alguna manera sustentar que ese desarrollo neurológico esté un poco inmaduro. Y como nosotros, volviendo a las barreras, como nosotros podemos entonces de alguna manera u otra, ¿verdad? Ir rompiendo esas barreras en el escenario escolar, pues hoy es el primer paso, como dijo Sandra, a través de información que sea confiable, ¿verdad? Poner a la disposición de todo el personal y de los padres esa información para que vayan comprendiendo la complejidad del trastorno de procesamiento sensorial, ¿verdad? Esto no es que el nene es chango o que los papás están manipulando, esto es una cosa muy real, es una cosa que se está estudiando actualmente con mucha seriedad porque ya sabemos que es un trastorno por sí solo, que no es nada más un acompañamiento de otros trastornos. También evaluar nuestras prácticas educativas, la planta física, como dijo Sandra, ¿verdad? Hay a veces el espacio físico va a provocar una reacción no apropiada porque hay demasiados estímulos muchas veces. Y entonces hay que evaluar qué tipo de niño yo tengo en el salón para entonces tomar eso en consideración y también crear quizás un espacio donde esos niños se puedan ir solos en algún momento, que tengan una crisis, ¿verdad? Porque no es un tantrum lo que les da a los niños con trastorno de procesamiento sensorial. Un tantrum es algo que yo hago para manipular muchas veces, ¿verdad? Quiero un juguete, empiezo a gritar y mi papá me lo compra y yo me callo. Cuando hay una descompensación sensorial, no te callas aunque te den el juguete. Esto es otra cosa, ¿verdad? Puede durar horas y horas ese llanto. Así que tenemos que empezar a tratar de trabajar con ese niño de manera individual, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil, tenemos 25, 20 niños en la sala de clase, pero en la medida que nosotros conozcamos un poco más de cada uno de esos niños, podemos servirles mejor y podemos diferenciar un poco más nuestras prácticas. Así que esa es la próxima, centrar las prácticas educativas en los estudiantes y sus necesidades, ¿verdad? A veces el currículo y todo está centrado en el maestro, cuando nosotros el servicio se lo damos a los niños, debe estar centrado en los intereses de los niños, sus necesidades. Comprender también, ¿verdad? Que el niño trae al salón de clase en una maletita todo lo que él vive en su ambiente fuera de la sala de clases, ¿verdad? Y hay que comprender eso, a lo mejor viene de un hogar donde los papás están presionando muchísimo porque no entienden. Y no es hasta que llega a la escuela que a lo mejor tiene una persona con un poco más de información, ¿verdad? Más educación que pueda facilitarle los procesos. Celebrar la diversidad como una ventaja en el escenario escolar. Eso es bien importante. Es compartir con los demás, también enseñarle a los niños que hay otros compañeros que pueden percibir las cosas diferentes, que en un momento, si tienen una reacción un poco adversa, pues tratar de que ellos puedan entender. Eso se llama, ¿verdad? El desarrollo también de la empatía, que es una destreza prosocial que se enseña y se enseña en el nivel preescolar. No podemos esperar hasta el grande para enseñarle al otro a tratar de sentir lo que su compañero está sintiendo para poderlo comprender mejor y atender sus necesidades. Y de nuevo, si diferenciamos en la enseñanza, pues promovemos la justicia y la equidad
Es lo que vimos en aquella gráfica, ¿verdad? La justicia es eliminar toda barrera para que todos los niños tengan ese acceso a una educación que promueva su desarrollo holístico. Entonces, esta es una de las alternativas que nosotros podemos trabajar en la escuela y que es gratis. Así que por eso la traje, dije, es costo efectiva, ¿verdad? Porque uno piensa, ahora yo con 20 niños, ¿cómo yo voy a trabajar eso y cambiar aquí esto y lo que me va a costar? Pero la dieta sensorial no es una dieta de alimentos, es una variedad de actividades que yo puedo integrar en el salón para ese niño en particular que tiene el trastorno de procesamiento sensorial, para que él pueda, ¿verdad?, organizarse, satisfacer la necesidad sensorial que tiene al momento y volver a integrarse al grupo con mayor atención y mayor disposición. Así que esta dieta es individualizada, no se debe compartir porque, como les dije, cada niño tiene un perfil sensorial diferente. Así que cada niño tiene necesidades muy particulares. Y es que, por ejemplo, yo he estado en salones preescolares que un niño se para y empieza a caminar. Y la maestra, siéntate, siéntate, siéntate como el indio, no te puedes parar. Pero si él no está interfiriendo en nada con el aprendizaje de los otros niños, porque simplemente tiene esa necesidad de movimiento, pues mire, déjelo que se pare. Son cosas que en realidad a veces pasan a ser como quién tiene el control del salón. Sin nosotros pensar, yo misma, yo soy súper hyper. Yo pues trato, ya soy adulta, ¿verdad? Y me puedo controlar eso de pararme, pero yo voy a las reuniones y yo estoy dibujando todo el tiempo. Yo estoy escuchando perfectamente. No tengo que tomar nota porque escucho, pero tengo que dibujar porque si no, me tendría que parar y tendría que estarme moviendo, ¿verdad? Y esa ha sido mi manera de compensar esa necesidad de movimiento constante, ¿verdad? Me siento y dibujo y dibujo y dibujo. Y si yo hiciera eso en el salón de clase, como lo hice muchas veces cuando estaba en escuela elemental, superior, hasta en la universidad, pues me llevaba un regaño. Estás distraída, no estás tomando nota, pero si yo estoy escuchando perfectamente, yo no tengo que escribir porque yo puedo escuchar y procesar, pero yo soy bien hyper y tengo que estar haciendo algo, ¿verdad? Mi lugar idóneo para estudiar no es una biblioteca. Yo tengo que estar escuchando estímulos y otras cosas. Así que si nosotros podemos entender ese perfil, pues podemos destinar unos minutitos que el niño sepa, ¿ves? When I feel wiggly, cuando tengo, pues mira, vete al túnel y atraviesa el túnel 2 o 3 veces. Empuja algo, un objeto fuerte, que esos serían los niños que tienen quizás problemas de propiocepción. Ayuda a la maestra a cargar cosas pesadas, recoge aquí, muerde. Esos niños que se muerden la camisa, que a veces tú vas a la escuela y tienen una baba en toda la camisa porque necesitan ese estímulo, pues dele esas cositas que usan los bebés cuando les están saliendo los dientes y aunque él esté en el salón, que él pueda morder eso lo va a aquietar porque le va a facilitar, ¿verdad? Le va a satisfacer esa necesidad que él tiene sensorial en el momento y eso va a promover que él pueda estar atendiendo durante periodos quizás más extensos en la clase y no resulte en un problema conductual, ¿verdad? Es lo que no queremos porque entonces lo sacamos, lo mandamos a la oficina y estamos provocando una barrera en el acceso que él puede tener a educarse. Esta dieta sensorial la desarrolla un terapeuta ocupacional certificado, ¿verdad? No es que uno diga, pues ahora voy a buscar en internet y voy a hacerle una dieta a cada uno de los niños, ¿verdad? Esto conlleva que ese niño haya sido evaluado, que sepamos cuál es su perfil, cuáles son sus áreas de necesidad. Y entonces usted le pone durante el día diferentes actividades o él sabe que cuando tenga la necesidad, pues está bien que se pare y se vaya a la esquina y haga 5 jumping jacks y vuelva y se siente, ¿verdad? Y así uno va trabajando sin que se interfiera el proceso de aprendizaje de los demás niños tampoco. Ahora, esto debe resultar en algo positivo. Si usted ve que esto no resulta en una mejoría, ¿verdad? En que él pueda atender mejor, que se integre mejor a la sala de clase, entonces usted debe de tener las actividades que están haciéndose a través de la dieta sensorial. Pero es una manera que no nos cuesta mucho
que sí habría que decirle al padre, ¿verdad? Que tiene que traer esa dieta, no es que el maestro se vaya a responsabilizar ahora de hacer algo para lo cual no tiene todo el conocimiento ni el expertise, pero es algo que usted pudiera considerar. Hay muchos salones ahora sensoriales que tienen esos escritorios que uno trabaja parado para esos niños que les dificulta estar en el mismo sitio sentado. Hay otros que son como unos ergonómetros, como unas bicicletas y usted estudia ahí mientras pedalea. O sea, hay muchas maneras en que nosotros podemos ir trabajando con las necesidades sensoriales de un niño y a la misma vez lo que estamos haciendo es removiendo barreras porque le facilitamos que él pueda nuevamente integrarse y seguir, ¿verdad? Teniendo acceso a esa educación y a ese desarrollo. Así que los dejo con esta reflexión, ¿verdad? Está en inglés, pero la voy a hacer una traducción de esa SIGIMI. Dice, el trastorno de procesamiento sensorial existe, es real. Nuestros niños no son niños malos. Nuestros niños no están faltos de disciplina. Nosotros no estamos haciendo excusas para, ¿verdad? Por sus comportamientos o por sus descompensaciones. El trastorno de procesamiento sensorial puede causar reacciones extremas y ansiedad. Los niños con TPS no están malcriados y no hacen las cosas por atención. El TPS afecta a los niños de manera diferente. Por favor, trate de ser comprensivo y apoyarnos.